porque muchas veces llegábamos a la casa de Benavides después del mediodía, donde recibíamos un té de Marcela, de Neneo, de esos té yuyitos que hacía, y la canción ya estaba hecha. Lo que hacíamos, el que llegaba con la guitarra, era poner los acordes nada más de la canción, y el Bocha nunca nos preguntó, siempre fue y la registró como del que había llegado con la guitarra, y de algún modo nos estaba empujando a crear. Se ve que no era muy bueno en el fútbol, me llamaron por cuadro y el viejo no me dejó. Los libros son una sorpresa permanente, de modo que elegir es muy difícil. ¿Por qué elegí primero Las Milongas del Bocha Benavides, de Washington Bocha Benavides? Esta, yo no sé, es la enésima edición, porque la primera era un librito pequeñito, muy pequeñito, de mano, no de bolsillo, con unos textos memorables que nos alimentaron desde el punto de vista musical, porque la mayoría de las obras que están allí están musicalizadas por distintos músicos. Biglietti, Carlos Benavides, Citarrosa, en fin, un montón de gente más que se enriquecieron leyendo Las Milongas. Un libro muy profundo, que ya digo, son referencia no solo como lectura de poemas, sino además como estímulo para canciones. ¿Y por qué Las Milongas? Porque probablemente sea el ritmo que más nos identifica. Ya digo, no sé cuántas ediciones hay, y cada lectura de este libro, cada lectura es un descubrimiento, un redescubrimiento, que eso es lo que tiene la poesía, porque depende del estado de ánimo que uno tenga para leerla, depende de la edad que tenga para leerla, depende de con quién haya conversado sobre estos poemas, pero hay canciones que acá están en la memoria popular. Yo qué sé, una canción que es muy representativa para mí, que se llama Como un jazmín del país, porque fue una canción que apareció cuando había un silencio casi absoluto en nuestro país a raíz de la dictadura y la expulsión de todos nuestros cantores populares de la generación de mediados de 60 y de 70. Esta canción empezó a sonar y se arraigó profundamente y generó un espacio para un montón de gente que veníamos después. Y cuento la generosidad además de Benavides. Hay muchas canciones que acá aparecen firmadas por, digo personalmente, incluso por mí, como autor. Sin embargo, no soy el autor, porque muchas veces llegábamos a la casa de Benavides después del mediodía, donde recibíamos un té de Marcela, de Neneo, de esos té yuyitos que hacía, y la canción ya estaba hecha. Lo que hacíamos, el que llegaba con la guitarra, era poner los acordes nada más de la canción, y el Bocha nunca nos preguntó, siempre fue y la registró como del que había llegado con la guitarra, y de algún modo nos estaba empujando a crear. Fue una escuela para mí y sigue siendo referencia fundamental. Lo releo, lo redescubro, y creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Van a encontrar un montón de canciones, como esa que nombré, yo que sé, como El Instrumento, del Darno, que es un himno ya, un hito de la canción popular. Y Las Milongas, porque esa forma tan nuestra de comunicarnos. La verdad que es un privilegio haber conocido a Washington Bocha Benavides y haber tenido su casa de puertas abiertas para nosotros. Así que este libro, léanlo y disfrútenlo. Graba.
Esta casa, rodeada de libros, debe ser el lugar más lindo que uno puede encontrar. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un concierto en México, en una librería, y me sentí tan como acá. Y bueno, y Leo ha tenido que soportar mis presencias a veces, insistiendo en conseguir ejemplares de la Dan Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Para mí una de las obras más trascendentes de la literatura latinoamericana. La leí, la releí, la sigo leyendo, descubriendo este personaje increíble. En lo del Bocha Benavides hablábamos mucho con el Darno, con Carlitos Benavides, con Ciro Ferreira, en fin, con Tomás de Matos, de esta obra. Es más, la mayoría de nosotros nos sentíamos personajes de esta obra. Y claro, gurises, adolescentes mayores ya, grandes, no teníamos muchas oportunidades nocturnas en el pueblo, así que imagínense dónde terminábamos todos. Y allí nos sentíamos personajes de esta obra, que para mí, ya digo, es una de las obras más trascendentes. Yo me voy a poner los lentes porque quiero leerles el comienzo de esta obra, que es absolutamente fascinante. Y no solo es una gran novela que recurre 2x3 a la literatura clásica, con un criterio además satírico, ¿no? Y personajes conocidos de la cultura argentina, más que nada. Pero este libro, cada frase es una poesía. Imagínense, yo le voy a leer el prólogo indispensable y díganme lo que es esto. En cierta mañana de octubre de 1920, casi a mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. Después de esto, y la Dan Buenos Aires, ¿cómo no va a seducir a quien le guste la literatura, las palabras, las letras? Yo no sé esta edición cuál es, pero no está siendo reeditado este libro. Y entonces por eso yo he insistido mucho en esta casa, que lo busquen 2x3 y te aparece alguno. Y por cierto, yo he tenido muchas ediciones, pero las regalo. Y esta me la regalaron hace poco, me la trajeron de Buenos Aires, también buscando por allá, porque no se ha reeditado. Pero si tienen oportunidad, la Dan Buenos Aires de Leopoldo Marechal. No se lo pierdan. La madre pujaba, la niña también, hace 9 lunas se espera. El cálido agosto la escucha llorar, la madre asombrada sonríe. Olor a jazmines, vainilla y anís, la piel de la niña regala. El padre orgulloso sonríe también, mirando la cuna que espera. Los nuevos abuelos preparan el té para comenzar la mañana. Muy lejos, muy alto, se puede escuchar el ronco zumbar de un avión. La madre y la niña se miran
se miran por única vez. Aquella mañana de agosto del 45, que allí se acabó. Hace casi un año, mi hija más pequeña, que ahora tiene 18, en clase de literatura fue invitada a otro liceo para escuchar a un autor uruguayo que vive en Francia y que es considerado uno de los dramaturgos más importantes de la actualidad. Vino fascinada. Dice, amo a ese hombre, me dice la piba. Y yo estaba escuchando a mi querido Alejandro Camino y escucho a un señor que estaba allí hablando de sus obras, y era este señor, Sergio Blanco. Las obras, sobre todo esta obra Confesiones, es testigo, Leo, que ya he comprado varias para regalar, porque me pasa eso, cuando un libro me fascina, lo comparto con la gente que sé que lo va a recibir con mucho amor y que lo va a bucear. Confesiones, 3 conferencias autoficcionales de Sergio Blanco. Maravilloso, cuando lo escuché hablar en el programa de radio quedé fascinado. Ellos iban a estrenar la obra Tierra, y no había más entrada. Y yo no pude ir, entonces le dije a mi hija que fuera con su mamá, y vinieron las dos diciendo que era la mejor obra que habían visto en su vida. Y mi esposa ve teatro muy seguido, porque además trabajaba en cosas que tenían que ver cercanas al teatro. De modo que Sergio ha sido parte ahora ineludible de nuestra casa y de nuestras lecturas. Este libro trata 3 tópicos fundamentales, ¿no? El amor, la violencia y la muerte. Y la verdad que uno crece leyendo este libro. No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero leyéndolo uno lo conoce. Sin duda, ese título de uno de los mejores dramaturgos de la actualidad lo tiene muy bien merecido. Si tiene oportunidad, Confesiones, no se lo pierdan.